Bueno, entonces damos inicio al webinar del día de hoy. A todos los asistentes, a nombre de la Unidad de Educación Continua, quiero darles una cordial bienvenida esta tarde a nuestro webinar. ¿Ya? Nuestro docente, el docente que nos acompaña hoy, es el Magíster Byron Vinicio Maldonado Antoneda, ingeniero comercial, abogado y magíster en gerencia contable y financiera, presidente del Comité Consultivo de la UTPL del 2019 al 2020. Además, es estudiante de la especialidad de Derecho Procesal, docente universitario de pregrado y posgrado durante 13 años. El día de hoy nuestro webinar tendrá una duración de alrededor de 1 hora, dejando 15 minutos al final para que los asistentes puedan realizar sus preguntas de manera escrita en la herramienta de chat que van a encontrar en el lado derecho inferior de la plataforma. Bienvenidos a todos, iniciamos. Buenas tardes con todos las personas que están detrás de sus computadores o sus medios tecnológicos. Un abrazo fuerte. Un cordial saludo a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a conversar el día de hoy sobre qué comprende el curso de obligaciones societarias. Entonces, con toda la confianza, por favor, poder al finalizar, tendremos un espacio para que nos puedan realizar las consultas que ustedes consideren necesarias. Primero, comentarles un poco de mi experiencia, tanto en el servicio de rentas internas como ya fuera de él como asesor empresarial y en calidad de interventor y liquidador de compañías. La idea de este curso es precisamente, o a quién está destinado este curso en primer lugar, es a todos aquellos estudiantes, profesionales, asesores, socios o accionistas de una compañía, gerentes, representantes legales, personas que tengan a su cargo la parte societaria como tal de una compañía y tengan como objetivo el actualizar sus conocimientos en materia societaria. Dentro en las entidades de control, tuve la oportunidad de identificar muchísimas falencias al momento de llevar como tal las obligaciones que tienen las sociedades o las compañías, en este caso, hacia o frente a las entidades de control y también respecto de sus accionistas, sus socios, su junta directiva, por ejemplo, y adicional a esto también respecto a clientes, proveedores o posibles inversionistas que puedan tener una compañía. Normalmente es muy común que cuando una persona tenga una idea, un emprendimiento como tal, se tenga, en este caso, por sobreentendido que el abogado va a dar o el asesor la mejor figura jurídica para que este emprendimiento funcione. Pero no es así. Lo que sucede y lo más común es que normalmente el asesor o el abogado entrega el tipo de compañía que a su criterio, sin un argumento, una base sólida de un estudio de cuál es la mejor figura o la más conveniente para un A o B determinado tipo de negocio, pueda efectivamente funcionar. Y eso es precisamente lo que vamos a conversar el día de hoy. El contenido del curso, de manera general, me voy a permitir manifestar qué es lo que contendrá el curso de obligaciones tributarias. Entonces, de manera principal, vamos a hablar en un capítulo 1 de todo lo que es las generalidades de las compañías, cuáles son las responsabilidades, valga la redundancia, las obligaciones del gerente, cuáles son las facultades que tienen los socios o accionistas y cuáles son las obligaciones de las compañías nacionales frente inicialmente a la superintendencia de compañías. ¿Ok? Luego hablaremos de cuáles son las facultades de la superintendencia de compañías y hasta dónde llegan los límites de su revisión o supervisión. Hablaremos de manera puntual también de la compañía limitada, que es una compañía quizá la más usual en nuestro medio, pues es muy común, por ejemplo, que encontremos la mayor cantidad de compañías de tipo familiar.
vamos a hablar de cómo se constituye esta compañía, cuál es el capital que debe manejar, ¿sí? Cuáles son los derechos y obligaciones también de los socios, cuáles son los deberes y obligaciones de la administración, cómo se deben presentar los balances, o estados de situación financiera o estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución, el cambio al patrimonio, qué deben contener las notas a los estados financieros, qué deben contener las políticas contables y, en este caso, si deben aplicar normas internacionales de información financiera completas o normas internacionales de información financiera para pymes o NIF para pymes. También hablaremos de la compañía anónima y cuáles son las diferencias que tiene precisamente con la compañía limitada y también con otro tipo de compañía que está regulada en la ley de compañías, pero que no está bajo el de la superintendencia de compañías, que es la compañía en nombre colectivo. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los puntos en contra que tienen este tipo de compañías? Al igual que la compañía limitada, hablaremos de las disposiciones generales de lo que conlleva el tener una sociedad anónima o una compañía anónima, cuáles son las actividades a las cuales puede dedicarse la compañía limitada y cuáles son prohibidas para ella, y asimismo cuáles están establecidas de manera exclusiva para una sociedad anónima, cuáles son los capitales que deben tener, cómo se puede constituir esta, quiénes pueden ser accionistas y quiénes no. Hablaremos de la administración y también hablaremos de cuáles son las obligaciones para efectos de estructurar los balances, ¿sí? En este caso de la compañía. La ley de emprendimiento, publicada en febrero del año 2020, establece un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad por acciones simplificadas. También hablaremos cómo se constituye este tipo de sociedad, conversaremos cuándo es beneficioso, qué tipo de obligaciones tiene. Si bien es cierto, se crea con el propósito de evitar la burocracia que conlleva el constituir una compañía limitada o anónima, sin embargo, tiene las mismas obligaciones que una compañía limitada y anónima. Y para efectos tributarios, igual se considera una sociedad. Entonces, también hablaremos de este tipo de sociedad, cómo se constituye, cómo está organizada, cómo realizar las reformas, tanto estatutarias como realizar la reorganización. Y hablaremos, en el caso de estas 4 compañías que acabo de mencionar, cómo es el tema o cómo funciona el tema de la disolución, liquidación y cancelación de estas compañías. Algunas de estas compañías en el Ecuador también tienen la obligación de mantener o realizar una auditoría externa. Por ejemplo, de manera particular, aquellas compañías que superen los $500,000 en activos. Entonces, vamos a establecer quiénes son las compañías que deben llevar auditoría externa, cuál va a ser el contenido de estos informes. Por ejemplo, observaremos que las constructoras tienen adicionalmente que hacer un informe de anexo a la informe de auditoría externa que está relacionado con la unidad de lavado de activos, o mejor conocida como UAF, en este caso, de análisis financiero en el Ecuador. También vamos a ver quiénes son las personas y acceso a qué tipo de información tienen también los auditores externos, cuáles son las fechas y los tipos de contrato que tienen para contratar esta auditoría externa. También hablaremos de las sanciones por falta de contratación de auditoría externa y también de las sanciones por falta de presentación, por ejemplo, de estados financieros. Hablaremos de la contabilidad y de los estados financieros, de cómo deben manejar las compañías, en este caso limitada y anónima, los informes contables, qué información debe estar disponible para los socios. Hablaremos, por ejemplo, de un procedimiento que tiene interno la Superintendencia de Compañías denominado intervención, que es un proceso en donde la Superintendencia de Compañías nombra como interventor sea a una persona externa a la Superintendencia de Compañías o una persona interna a un funcionario de la Superintendencia de Compañías. ¿Cuáles son las causales para que una compañía, por ejemplo, entre en un proceso de intervención? Y es importante manifestar aquí algo. La intervención es un proceso que tiene por objeto subsanar ciertas, en este caso, inobservancias, tanto en la parte contable como societaria, que ha realizado la compañía respecto de sus socios, de sus clientes, etcétera, y que ha sido
en este caso ya evidenciada y verificada por un auditor externo o por las inspecciones que realiza la Superintendencia de Compañías. Es importante mencionar, adicional a esto también, que el interventor debe cobrar honorarios. Estos honorarios son pagados por la empresa interventora y una intervención puede durar 3 meses, como puede durar 1 año o 1 año y medio. Entonces, por poner un ejemplo, mediante resolución, si el gerente de una compañía gana $4,000, este interventor tendrá un salario similar porque viene a hacer las veces que hace la persona que revisa estados financieros, que es el gerente o representante legal, pero ojo, no se convierte en representante legal como tal. Sin embargo, nada societario puede firmarse sin su visto bueno, inclusive la parte contable. Luego viene la parte de cómo se disuelve, cómo queda inactiva o se reactiva una compañía y cómo se realiza su liquidación y cancelación. Hablaremos de cuáles son las causas para efectos de disolver una compañía. Estableceremos cuáles son las formas de evitar precisamente caer en una disolución. También existe, la ley de compañías establece un procedimiento abreviado de disolución. Hablaremos de cuál es la forma más rápida de hacer una disolución o disolver una compañía. En el caso, por ejemplo, de que ésta no tuviese, desde ya les comento, un requisito fundamental es que no tenga pasivos, ¿no es cierto?, que no adeude al Estado, por ejemplo, al Servicio de Rentas Internas, al IES o a la Superintendencia de Compañías como tal, y no se encuentre tampoco con obligaciones pendientes, como las auditorías externas o los informes de cumplimiento tributario o el subir los estados financieros al sistema de la superintendencia. Conversaremos también un momento sobre cómo se deben llevar las actas societarias, las actas de junta, tanto de directorio o de socios o accionistas. Hablaremos también cómo se deben llevar los libros societarios, que son los libros de actas, libros de expedientes, ¿sí?, que son dos cosas totalmente diferentes. Hablaremos de cuáles son los requisitos que deben contener los libros societarios de participaciones y socios o de acciones y accionistas, el libro de talón de los títulos precisamente de cada una de las acciones o de las participaciones, cómo se debe realizar, cómo se lo debe registrar. Conversaremos también respecto al reglamento de juntas que establece con cuántos días de anticipación, por ejemplo, se debe convocar a una junta tanto de socios o de accionistas, o también conversaremos realizar una junta con la mayoría de socios o no, si se puede realizar una junta con la minoría de socios, si esta junta es válida, cuando una junta no es válida, por ejemplo, qué tipo de juntas existen como juntas ordinarias, extraordinarias o universales, y adicional a eso también conversaremos sobre la tributación que está obligada a realizar una compañía, por ejemplo, por poseer activos, tanto hacia la Administración Tributaria Central como a las administraciones tributarias seccionales y la contribución a realizar a la misma Superintendencia de Compañías. En resumen, en sí, ese es el contenido del curso. Haremos algunos temas prácticos en donde revisaremos y criticaremos algunas actas de junta, cómo deben llevarse, cómo deben imprimirse, y todo esto con el propósito, sobre todo, y el único objetivo, que es el de evitar sanciones. Sanciones que al final lo único que van a lograr es un desmedro en la situación tanto económica como financiera de una compañía, y adicional a esto conllevan siempre responsabilidades para el representante legal y a su vez de este hacia los socios o accionistas, pues es el representante legal quien fue elegido en su momento para poder cumplir con la responsabilidad de manejar de forma adecuada, ¿sí?, la parte societaria, financiera, tributaria de una compañía o de una persona jurídica, sea cual sea la figura que se elija. Es muy común también, ya a lo largo de estos casi 8 años que hemos estado en el sector privado, en cambio, encontrar que muchas de las veces las deficiencias que encuentra un inspector de la Superintendencia de Compañías provocan procedimientos como la intervención, por ejemplo, que también a su vez pudieron evitarse o pueden evitarse
simplemente cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones societarias que establece tanto la ley de compañías como otros cuerpos normativos, por ejemplo, la ley de régimen tributario interno, su reglamento y otros cuerpos, insisto, normativos que son regulados por otras entidades de control. Bien, básicamente esas son las indicaciones de manera general. El curso, insisto, tiene por objetivo que ustedes manejen de mejor manera, que actualicen sus conocimientos en materia societaria, que revisemos si la figura que estamos actualmente pensando constituir o que tenemos es la mejor figura en la que debe tener realmente nuestra empresa, o debemos transformarla, escindirla o en este caso pasar por un proceso que dé un nuevo nombre a nuestra compañía, un nuevo tipo de figura, y cuáles son a su vez las responsabilidades de cada uno. Por ejemplo, algo que es muy común es el mal uso de los términos. Es muy común decir, Juan X es accionista de una compañía limitada, aspecto que es cerrado, ¿no? Y viceversa, Juan Pérez es socio de una compañía anónima. Eso es incorrecto, debemos utilizar una terminología adecuada. Es muy común en libros de compañías limitadas leer términos como acciones o como accionistas, cuando ellos son socios y a su vez lo que poseen son participaciones. Adicional a esto, también tiene por objetivo actualizarnos, insisto, en el conocimiento de esta sociedad nueva que se denomina Sociedad por Acciones Simplificadas y en sus siglas SAS, que fue creada con la Ley de Emprendimiento y que modifica a su vez la Ley de Compañías, y es un nuevo tipo de figura jurídica que se establece en el Ecuador y es muy fácil de constituir. Yo quiero cederles nada más la palabra ya a ustedes para que a su vez puedan hacer alguna pregunta en caso de que la tengan. Caso contrario, Connie, muchas gracias por su tiempo. Espero que se animen a seguir este curso, es muy interesante. Haremos la práctica de un ejercicio breve también de tributación, de cuáles son los tributos principales que deben pagar, sobre todo en relación al impuesto a la renta. Y eso lo pretendemos definir en 6 horas, que es el tiempo que dura el taller. Un abrazo fuerte a todos y quedo a espera de este tiempo. Muchas gracias, Byron, por la información tan importante que usted nos ha brindado en esta tarde. A nuestros participantes los invitamos a que nos hagan llegar sus inquietudes a través de nuestra herramienta de chat, mismas que van a ser leídas para que Byron las pueda contestar. Por favor, Byron, esperamos unos minutos mientras nuestros asistentes colocan sus preguntas. Buenas tardes. Igual mientras colocan las preguntas, Connie, me gustaría igual enviar un saludo. Veo que nos escriben de algunas partes del país. Pues a todos, espero que se encuentren de la mejor manera. Un gusto ver a personas conocidas también de algunas partes del país. Interesante. El curso, tengo entendido, se realizará, ya luego Connie nos va a confirmar posiblemente, creo que está para el día 22, 23 y 24 de junio y será mediante virtual, ¿no? Bueno, aquí tenemos una inquietud. Catalina Vega nos pregunta, ¿cuáles son las obligaciones de una empresa SAS en diferencia a una compañía limitada y sociedad anónima? Bien, vamos a aclarar esto. La sociedad por acciones simplificadas o SAS, como se la conoce, insisto, fue creada con la ley de emprendimiento. Por ende, lo que intenta es promover que su emprendimiento se pueda llevar a efecto lo más rápido posible y por ende, por ejemplo, no necesita una escritura de constitución, no necesitan capital, etcétera, y puede conformarse de una o varias personas. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas obligaciones? Ya veremos, están relacionadas con las normas de contabilidad. Por ejemplo, ellos deben manejarlo a través de NIF para pymes, pero tienen prácticamente las mismas obligaciones en materia societaria de subir estados financieros a la página de la Superintendencia de Compañías de manera anual y de tributar frente al Servicio de Rentas Internas igual. Entonces, las obligaciones como agente de retención
se mantienen en caso de que lleguen a los montos y no sean establecidos como microempresas, por ejemplo, y el pago de impuesto a la renta también se mantiene. Entonces, en sí, las obligaciones societarias que tienen estas SAS o sociedades por acciones simplificadas son muy similares a la compañía limitada de cierta manera. Esa es la analogía más cercana que tenemos. Entonces, son casi y prácticamente las mismas. La sociedad anónima, por ejemplo, tiene la obligación de tener comisario. La sociedad por acciones simplificadas, no, por ejemplo. Esa es una diferencia interesante. Hasta ahí lo que les puedo comentar. Ya ahondaremos en el curso, obviamente, sobre las diferencias de fondo. Correcto, Byron. Tenemos otra inquietud. Javier León pregunta, según su criterio, ¿es ventajosa la creación de una compañía mediante la nueva SAS? Depende del tipo de negocio. Por ejemplo, ya vamos a ver que existe prohibición para las SAS. Las SAS no pueden ser bancos como para la compañía limitada, ¿no? La SAS no puede ser una compañía que emprenda en mercado de valores. Si yo soy un negocio que tengo como proyección, por ejemplo, un startup o estoy en un laboratorio digital en donde tengo proyección a vender mi software a nivel internacional, ya que se cotiza en bolsa, etcétera, no es una figura conveniente, porque no voy a poder invertir precisamente en el mercado de acciones, no las voy a poder poner en el mercado de valores, por ejemplo. Entonces, sí depende del tipo de negocio. Si simplemente quiero emprender ahora en un negocio local y tengo varios capitales de personas que son mis accionistas o mis futuros socios, definitivamente sí, porque me ahorro en el tema de tener un capital cero y simplemente también no tengo que hacer escritura, por ejemplo, pública, no gasto en un notario, en un abogado, por así decirlo, la hago automáticamente en el sistema de la superintendencia y la tendría, yo creería que máximo en un día. Entonces, por efectos de agilidad, sí, pero depende del tipo de negocio. Si proyección a futuro o si, por ejemplo, tengo 20 socios, no puedo, ¿no? Porque tengo un límite de socios también. Entonces, depende del tipo del negocio. Ok. Oscar Jarrín consulta, ¿cómo puede una inversión recuperar su dinero que ha colocado en una empresa de la cual no es socio? A ver, si una persona puso dinero en una empresa de la cual no es socio, es un préstamo inicialmente. Como préstamo y tuvo que haber firmado un documento que se denomina un pagaré o un contrato de mutuo, un contrato mercantil, y ese tendrá que seguir un proceso judicial si es que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones. Esa es la única manera. Correcto. Luis Tello consulta, ¿qué me recomendaría para la inscripción de una compañía de construcción con una participación que debo asesorar, pues planifico invertir en obras de menor cantidad? Bien, yo simplemente, a ver, iniciaría siendo una compañía limitada, definitivamente en el tema de la construcción, pues, por ejemplo, existen prohibiciones. Las compañías de construcción no pueden ser en nombre colectivo, por ejemplo. Entonces, definitivamente haría una empresa de construcción y sí tendría que considerar varios temas. Uno, para que un socio pueda vender sus participaciones, necesita de la aprobación de la totalidad de los demás socios. Entonces, es muy difícil que un socio salga de una compañía limitada o un socio venda sus participaciones si es que todos no la aprueban. Sin embargo, si tengo socios, por eso es que resulta que normalmente es muy común ver empresas familiares con compañías limitadas. Pero si lo hacemos como sociedad anónima, pues el accionista podría vender, por ejemplo, en este caso, en cualquier momento, sin la aprobación de la junta de accionistas, sus acciones. Sin embargo, ahí corremos un riesgo altísimo. Una persona que tenga muchísimo capital puede inyectar capital en esa compañía y pasaría a ser los demás accionistas minoritarios con porcentajes sumamente pequeños. Entonces, una constructora, si me lo preguntas, sí va a ser obras menores. Yo creería que una compañía limitada, por efectos de también cubrirse en el tema de su patrimonio, pues el patrimonio se limita, en este caso, a sus acreedores por el patrimonio que tiene la compañía. Ojo, excepto con el Estado. Con el Estado sí, ellos pueden ir hasta la última o al último socio o accionista, dependiendo de cuál sea el tipo de deuda que se tiene. Correcto. Tenemos otra inquietud. Daniel Cóndor consulta, ¿qué acciones deben tomarse en esta emergencia sanitaria
respecto al crédito tributario? Bueno, hay créditos tributarios por impuesto al valor agregado y hay crédito tributario por efectos de impuesto a la renta. Entonces, si tenemos crédito tributario por impuesto a la renta y estamos seguros de que hemos realizado las cosas de forma adecuada, yo creo que puede solicitar la devolución de este crédito tributario. Y por efectos del crédito tributario de IVA también. Recuerden que pueden solicitar la devolución del crédito tributario de IVA, en este caso hasta dependiendo, por ejemplo, los exportadores pueden pedir la devolución del IVA que tengan de crédito tributario por materias primas. El crédito tributario, si es que ya no se lo va a utilizar, pueden enviarlo al gasto también tranquilamente, sin ningún inconveniente. Puede ser utilizado, pues el numeral 3 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se podrá utilizar como gasto deducible aquellos impuestos por los cuales no se obtenga crédito tributario. Entonces, también se puede pedir la devolución del crédito, por supuesto, ante el Servicio de Rentas Internas. Claro, ese es un tema, no, si bien es cierto, no es societario, pero aprovecho para responder la pregunta. Correcto, Byron. Tenemos otra consulta de Zuli Karina Abad Pazmiño. Dice, por favor, indicar el trámite de reactivación de una sociedad anónima. ¿Qué tiempo tiene para subsanar la causa de su liquidación? A ver, normalmente cuando una empresa anónima o una sociedad anónima entra en proceso de disolución por parte de la Superintendencia de Compañías y no es un tema voluntario, uno de los puntos que pueden hacer precisamente es reactivarse. Entonces, tenemos hasta finales del año, en el mismo periodo en el que fue declarada su disolución, para que pueda reactivarse. No existe un periodo como tal. Sin embargo, la idea es que no se culmine el año sin que se haya realizado la respectiva reactivación. Por cierto, la reactivación tiene que hacerse a través de una escritura pública, con un notario y con todo el procedimiento establecido. Correcto. Le comento, Byron, aquí tenemos, nos piden un consejo, nos ponen un caso como ejemplo. Felipe Rendón Arias nos dice, por el tema de reactivación económica, muchas empresas pueden pasar por una etapa complicada. Si uno de los socios desea retirarse y llevarse su capital por el tema de riesgo e incertidumbre, ¿hay un plazo de ley para devolver este capital a futuro sin que deje disminuido el capital y el patrimonio de los socios? No existe. Gracias, Connie. A ver, no existe. Si él desea retirarse de la compañía, primero depende de la decisión de la junta de socios y obviamente dependen de la situación financiera que tenga en ese momento contable la compañía, ¿no? Entonces, si en el patrimonio X, por ejemplo, la empresa tuvo que endeudarse hace un mes, ya el capital que esa persona puso, que fueron $1,000, posiblemente ya no sean 1,000, sino sean 100. Entonces, tendría que estar dispuesto a revisar los estados de situación financiera y revisar el patrimonio de la compañía como tal. Pues así como es dueño de la parte de activos, también le corresponden como obligaciones en la parte proporcional la de pasivos. Entonces, no es tan simple que yo diga mañana, a ver, señores, me retiro, yo puse $500,000, me devuelven los 500,000. No, porque la compañía ya ha tenido un proceso para aquello, ¿no? Entonces, y no existe un plazo para que los socios o accionistas puedan devolver ese dinero. Puede ser que no tengan liquidez y que lleguen más bien a un acuerdo con el socio o accionista. Byron, muchas gracias. Tenemos otra inquietud. Álvaro Vladimir Gordón Peñerrera nos consulta. ¿Qué es más conveniente en la industria agrícola? ¿Conformar una sociedad anónima o una compañía limitada? A ver, si es que es importante considerar, por ejemplo, en la parte agrícola, cuál va a ser exactamente el objeto social. Recordemos que las compañías en la actualidad pueden tener únicamente un objeto social y varios que se complementen. Entonces, desde ya le diría que si son 20 personas las que se van a unir, yo no puedo hacer una compañía limitada. Necesariamente tengo que hacer una compañía anónima. Si es que la compañía va a exportar, por ejemplo, y se proyecta hacia exportar, yo le diría, sí, hagamos una anónima, pues eso nos va a permitir estar en el mercado de valores. Si es que las proyecciones y la visión de la compañía es únicamente una venta local con menos de 15, por ejemplo, socios, entonces podríamos pensar en una compañía limitada, por ejemplo. Correcto.
Bueno, tenemos otro, bueno, nos piden una consulta más que nada. Felipe Rendón nos dice, ¿hay normas legales para constituir empresas que tengan como objeto social el intercambio o las necesidades de criptomonedas? No existe todavía, no está normado en el Ecuador precisamente, ese es un tema que siempre nos preguntan también, no se encuentra normado, es más, es una actividad, se podría decir que no, al no ser legal, las únicas entidades en el Ecuador que pueden hacer captación de dinero, colocación de dinero y trabajar en este sentido son las entidades financieras, que están regidas por la Superintendencia de Bancos, que debería ser en este caso una sociedad anónima o una cooperativa de ahorro y crédito que están bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero no existe una empresa que permita hacer ese tipo. Felipe, es muy interesante la pregunta, pero no pueden hacer aún, no se encuentra, es más, normado ese tipo de transacciones. Bueno, mi estimado Myron, parece que hemos culminado con las preguntas de nuestros asistentes. En todo caso, a todos quienes han visto este webinar, los invitamos a que participen en nuestro curso de actualización de obligaciones societarias que será dado por la Unidad de Educación Continua de la UTPL. En ellos van a poder conocer a fondo todo lo que necesitan para evitar sanciones de ley. Este curso va a ser dado en el mes de junio. Tienen oportunidad de matricularse y de inscribirse hasta el 21 de junio y tiene un costo de inversión de $20. Al final del curso van a obtener un certificado avalado por la universidad y bueno, algo también que es muy importante que es en modalidad online, así que les va a permitir adaptarlo a sus horarios laborales. De mi parte, muchas gracias, Connie, y a todos los asistentes también, muchas gracias. Un abrazo y estamos completamente a las órdenes. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el curso. Muchas gracias, Byron, a todos nuestros asistentes. Recordarles visitar nuestra página www.educacioncontinua.utpl.edu.es. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.